Queridos hermanos, les saludo en el Señor y les invito a que abran sus Biblias en la página 9, Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, la página 9 de las Biblias que tenemos en nuestras bancas. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Les invito a que sigamos la lectura de la palabra del Señor. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Amén. Hermanos, hoy hablaremos acerca de la verdadera adoración. La verdadera adoración. Y lo vamos a hacer en tres partes. La primera parte, veremos la Torre de Babel y su contexto. En la segunda parte, veremos qué aprendemos de este relato. Y en la tercera parte, veremos algunas aplicaciones para nuestra vida cristiana. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en esta meditación en torno a su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque desde que iniciamos el culto tú nos has hablado. Hemos leído en los Salmos, hemos leído en el Evangelio de San Juan, ahora hemos leído en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En toda la Escritura tú nos hablas, y te rogamos, Señor, que en este momento que meditaremos en ella, seamos edificados por ella, seamos confrontados, y que podamos, Señor, experimentar una transformación en nuestras vidas, para que te honremos, para que te glorifiquemos, para que te adoremos como tú quieres que seas adorado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la primera parte de esta predicación de hoy, quisiera que pudiéramos revisar el contexto en el cual está este relato de la Torre de Babel. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Desde niños hemos aprendido acerca de esta historia. Pero quisiera que primero veamos el relato de la Torre de Babel en su contexto geográfico y cultural, en el antiguo cercano oriente donde se desarrolla esta historia. El relato que tenemos aquí en Génesis 11, del 1 al 9, se encuentra en el contexto de la cultura y de la sociedad, en particular de los orígenes de la civilización mesopotámica. El versículo 1 hace referencia justamente a que al lugar en el cual ellos llegan, donde se desarrolla esta historia, la llanura de la tierra de Sinar, permite, junto a la evidencia arqueológica que se ha podido descubrir, sobre todo en el siglo XX,
ubicar la historia en el sur de Mesopotamia, en el contexto de la última parte del cuarto milenio, en la fase tardía de Uruk, dicen los eruditos. Los arqueólogos han descubierto cerca de 30 zigurats en la zona de Mesopotamia, que son estas pirámides de forma de base rectangular o cuadrada que se construyeron en aquellos años. Estos zigurats son de diversos tamaños, con bases que van desde 20 metros de lado hasta más de 90 metros, pudiendo alcanzar fácilmente los 60 o 90 metros de altura. Con frecuencia el zigurat está dedicado al dios o a los dioses o a la diosa que era el patrón de la ciudad, y su desarrollo es muy temprano. Se estima que desde el 5000 antes de Cristo ya era posible ver estas construcciones, y con sucesivas restauraciones y arreglos hasta el siglo III antes de Cristo. De hecho, hay algunos estudiosos que hablan que Heródoto, un griego, en el año 460 antes de Cristo, visitó Babilonia y hace una descripción muy detallada de la gran torre que estaba en medio del templo de la ciudad. Así, incluso arqueólogos o arquitectos que no son creyentes dicen lo siguiente: los relatos de la antigua Babilonia no eran meras fábulas, son historia. Los arqueólogos habían confirmado el relato de la Biblia. ¿Por qué la Biblia no nos habla de los zigurats, sino de una torre? Simplemente porque en Israel, a quien está dirigido el libro de Génesis, a los hijos de Israel, no existían estas construcciones, no era parte de su cultura. Así que la narrativa hace referencia a un tiempo pasado, antes del llamado de Abraham, y la denominación torre, que literalmente significa en hebreo una obra grande, es muy apropiada para referirse a estas construcciones. Esto es importante para que podamos entender bien el relato, ya que la construcción de la torre de ladrillo, como dice en los versículos 3 y 4, siendo una forma de zigurat, encarnaba los conceptos del politeísmo pagano, tal como se desarrolló en las primeras etapas de la urbanización que se dio en Mesopotamia. De acuerdo al versículo 4 y al conocimiento que se ha podido obtener de la arqueología, lo que pretenden construir es una puerta del cielo, un portal, para que el Dios baje a morar en el templo y reciba la adoración. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en uno de los poemas babilónicos que se han descubierto a través de la arqueología, las tablillas de arcilla que se han podido traducir desde el lenguaje cuneiforme. Enuma Elis es un poema babilonio que dice lo siguiente: cuando Marduk, uno de los dioses principales de los babilonios, escuchó, su cara se iluminó como el día y dijo: haced Babilonia, la obra que deseáis, que se fabriquen los ladrillos, levanten el santuario. Cuando suban a la asamblea desde el Apsu, que sea este el lugar de vuestro descanso nocturno antes de la asamblea. Cuando desde el cielo bajen a la asamblea, que sea este el lugar de vuestro descanso nocturno antes de la asamblea. Yo quiero pronunciar su nombre, Babilonia, las casas de los grandes dioses. Así dice el poema babilónico. Y esto nos da a entender que en esos tiempos el construir una torre, tal como está descrito en el libro de Génesis, tenía un propósito de ser un lugar donde el Dios al que adoraban descendiera a morar y pudiera ser este Dios adorado. En segundo lugar, hermanos, ya que hemos visto el contexto geográfico y cultural en el cual se da este relato, pongamos atención que la narrativa de la Torre de Babel se da en el contexto del libro de Génesis y de la historia de la redención. El texto que hemos leído corresponde a una narrativa, no es un poema, es una narrativa que se encuentra entre dos narraciones de genealogías. Una genealogía que narra la descendencia de los hijos de Noé, en el capítulo 10, lo que ustedes también conocen como la tabla de las naciones, donde se muestra la descendencia de Jafet, Cam y Sem después del diluvio, y lo que sigue a continuación del relato de la Torre de Babel
es la genealogía lineal que narra la descendencia de Sem hasta Abraham. Eso va en Génesis 11 del 10 al 32. Y como hemos aprendido, yo en particular aprendí mucho con nuestra hermana Rosana Ricarde en la época de la pandemia, cuando hizo una clase en la escuela dominical, aprendimos que una narrativa es una historia que tiene una consecución lógica, que además presenta personajes, hechos, tiene un inicio, tiene un clímax y tiene un desenlace. Y eso es lo que encontramos aquí maravillosamente escrito en el relato de la Torre de Babel. Es tan corto, 9 versículos, pero entrega un relato sin dejar ni una cosa vacía o ninguna cosa en el aire que pudiera distraernos. El texto tiene todas las características de una narrativa histórica, pero debemos considerarla en su contexto, tanto en lo que Génesis dice antes, como en lo que Génesis y el resto de la Escritura dice después. Es interesante notar un aspecto que se menciona, que en el versículo 4, cuando dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, esa traducción que tenemos en nuestra Biblia en español, la verdad es que en el original en hebreo, ese verbo de llegar hasta los cielos no aparece. Por lo tanto, según lo que han hecho los traductores, mencionan de que no tanto se trata de una torre que intenta llegar al cielo, llegar hasta Dios, sino que ser una torre que se orienta hacia el cielo para que el Dios a quienes ellos adoran bajen a morar con ellos. Así que todos estos elementos nos dan una muestra clara de que la historia que tenemos frente a nuestros ojos tiene que ver con el intento humano de establecer su propia religión, el intento humano de definir qué es adorar y cómo debemos adorar. Este argumento que encontramos en el relato de la Torre de Babel es el clímax de todo el relato que tenemos desde Génesis 1 hasta Génesis 11. El libro de Génesis es parte de la revelación escrita de Dios. El autor, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, articula una narrativa que trata sobre los comienzos del mundo y de la humanidad, para luego narrar la historia de los descendientes de Sem, desde Abraham hasta José. Eso va desde el capítulo 12 hasta el final del libro de Génesis. Y resalta los orígenes del pueblo escogido de Dios, del cual descenderá aquel que fue prometido para redimir a la humanidad. Por lo tanto, Génesis es fundamental para comprender la totalidad de la revelación bíblica. En sus primeros 11 capítulos se desarrollan temas tan relevantes como la creación del universo y del ser humano en Génesis 1 y 2, la caída de la humanidad y la promesa de redención en Génesis 3, el desarrollo de la civilización junto con el progresivo deterioro moral de la humanidad hasta el diluvio en Génesis 4 al Génesis 9, y el origen de las naciones, la Torre de Babel y la descendencia de Sem hasta Abraham en Génesis 10 y 11. Desde la obra de Dios en la creación del universo y de la humanidad hasta la historia de la construcción de la torre de ladrillo que encarnaba el politeísmo pagano que ofendió a Dios, la narración bíblica introduce una proposición explicativa de la experiencia humana. El orden creado fue alterado. Y vemos en Génesis 3 cómo se narra que nuestros primeros padres, Adán y Eva, son persuadidos por la serpiente a no tomar en cuenta la palabra de Dios. Y el resultado fue trágico. La caída produjo alienación, separación entre Dios y el hombre, perversión, maldición y muerte espiritual. Sin embargo, en medio de esta tragedia, en Génesis 3:15 hay una promesa de redención. Un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. A partir de Génesis 4, la situación moral y social se deteriora sin pausa, como nos recuerda John Stott en uno de sus devocionales. Ira, celos, arrogancia, violencia, resentimientos, venganza, miedo, autocompasión. Eso es lo que encontramos en los relatos de los primeros capítulos de Génesis. Pero junto con eso, y esto es sorprendente, también vemos
que en esos mismos capítulos florece la cultura humana. De manera ineludible, el hombre avanza en su civilización, desarrolla la tecnología, desarrolla la música, desarrolla el manejo de los metales y, como vimos en el relato de la Torre de Babel, innovan en la tecnología de construcción. Ya no usan piedra, usan ladrillo cocido. Ya no usan mezcla, ahora usan alquitrán. Eso muestra que el Señor, en su paciencia y en su misericordia, permitió el avance de la cultura humana. Pero nunca esta cultura humana ha podido soslayar y se ha podido desligar de su condición caída. Relaciones rotas e injustas con Dios, entre los seres humanos y con la naturaleza. Génesis, entonces, el relato del libro de Génesis va construyendo todos los antecedentes históricos que permitirán en la plenitud del tiempo la venida de aquel que redimirá a los seres humanos y restaurará el orden creado. Y es precisamente que después del relato de la Torre de Babel, vemos que el autor del libro de Génesis se concentra en la descendencia de Sem, se concentra en el llamado de Abraham, ese llamado a ser el padre de una nación escogida por Dios para concretar su plan de redención. En todo lo anterior se aprecia cómo la inspiración del autor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, articula la revelación de Dios para que el pueblo de Dios, tanto los destinatarios originales de este libro como la Iglesia de Cristo en todos los tiempos, conozcamos y entendamos el plan de redención desarrollado progresivamente a través de la historia. El relato de la Torre de Babel es una especie de bisagra que conecta la narración de Génesis 1 al 11, enfocada en Dios, el mundo y la humanidad, con la narrativa de Génesis 12 al 50, enfocada en Dios, la tierra y la familia del pacto, la iglesia, en la perspectiva de la promesa de advenimiento del Mesías. Entremos en la segunda parte, la Torre de Babel y lo que aprendemos del relato. Aprendemos acerca del ser humano, aprendemos acerca de Dios y aprendemos acerca del Evangelio. ¿Qué aprendemos acerca del ser humano? Vemos a una humanidad caída, pero también vemos la antesala al surgimiento o la continuidad del surgimiento de una nueva humanidad. Porque ya después de Génesis 3, ya el Señor ha mostrado su paciencia y misericordia al darle a Adán, a su hijo Set, de cuya descendencia nos dice la palabra del Señor que los hombres comenzaron a invocar al Señor. Pero aquí vemos claramente cómo la humanidad caída se distingue de esa nueva humanidad a la cual el Señor llama a los suyos, a su pueblo. Vemos que sabemos y aprendemos del hombre y del ser humano por su capacidad para emprender proyectos y desarrollos tecnológicos, que da cuenta de que a pesar de la caída aún está la imagen de Dios dañada, desnaturalizada, pero el hombre sigue teniendo ingenio, sigue teniendo su capacidad para desarrollar la cultura, pero está ineludiblemente afectado por el pecado, que lo hace buscar su autonomía de Dios y adorar a las criaturas antes que al Creador. Es interesante ver que en el capítulo 10, versículos 8 al 10, se menciona a un personaje que se llama Nimrod. Búsquelo ahí en su Biblia, en la página anterior. Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra, el versículo 8 dice. Poderoso cazador delante del Señor, dice el versículo 9. Se menciona también que Nimrod reinó, entre otras ciudades, sobre Babel. Nimrod es justamente descendiente de Cus y de Cam, uno de los hijos de Noé. Y vemos en el relato en el capítulo 9 de Génesis, después del diluvio, que Cam, después de ver la desnudez de su padre, recibe una maldición por parte de su padre Noé. Dice: maldito sea Canaán, que es el nieto de Cam, siervo de siervos será para sus hermanos. Y Noé
junto con ello, pronuncia una bendición sobre su hijo Sem y también sobre Jafet, pero subsidiario a la bendición de Sem. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay una cierta conexión entre Caín y su descendencia, y pueden ustedes buscar desde el capítulo 4 de Génesis en adelante, Caín, Lamec, Cam, Nimrod, el rey de Babel, por un lado. Y también podemos ver en contraposición la descendencia de Set, de cual viene finalmente Sem, Taré y Abraham. El relato sobre la Torre de Babel parece ser un punto de inflexión en la narración bíblica respecto del futuro de la humanidad. Es el momento en que el ser humano erige una ciudad y una torre para ensalzar su propio nombre, y Dios desciende, confunde el lenguaje de los hombres y los dispersa. Luego la historia continúa con el llamado de Dios a Abraham, Isaac y Jacob para formar un pueblo del pacto cuya misión es ser luz de las naciones. Entonces tenemos aquí el contraste entre la humanidad caída, representada por Babel, que a la larga se llama Babilonia, la ciudad terrenal, y la nueva humanidad, representada por los descendientes de Abraham en la fe, representada por la ciudad de Jerusalén, pero la Jerusalén celestial es un contraste entre la humanidad separada de Dios por causa del pecado y la nueva humanidad en Cristo, el verdadero Israel de Dios. Todo lo que hemos cantado esta mañana habla de esto. Si usted no lo ha notado todavía, así ha sido. Así que lo primero que aprendemos acerca del ser humano es que el pecado de los hijos de los hombres es grave. Y pareciera que el relato no es tan trágico lo que nos relata. Esto de hacerse un nombre. ¿Por qué Dios fue ofendido con ese proyecto humano? Y aquí podemos encontrar al menos 4 explicaciones de cómo se expresó el pecado humano ahí en el versículo 4, cuando dice: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide orientada a los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados. ¿Por qué esto ofendió a Dios? La primera explicación que podemos encontrar es que hay aquí un acto evidente de rebeldía contra Dios y de profunda soberbia humana. Juan Calvino, el reformador, en su comentario al libro de Génesis, dice: la comunidad de un idioma, es decir, tener un idioma común, debería haber promovido entre ellos un acuerdo en la religión, entendiendo religión no en su sentido despectivo, sino en su sentido de la verdadera comunión con Dios. Debió haber promovido un acuerdo en la religión. Pero esta multitud de la que habla Moisés, después de haberse alienado, separado del culto puro a Dios y de la sagrada asamblea de los fieles, se unió para incitar la guerra contra Dios. No sé si ustedes vieron los 10 mandamientos, y aparece, estoy hablando de una película antigua, del siglo pasado, y muestran ahí a Nimrod en la cúspide de la torre, que por la estética de la época y por culpa de los renacentistas que pintaron la Torre de Babel como una gran torre, así como la Torre de Pisa, que trata de llegar a los cielos, que no era precisamente un zigurat como la Biblia lo muestra, pero arriba en la cúspide de la torre aparece Nimrod con una flecha y lanza la flecha hacia los cielos, en un acto de absoluta rebeldía y de oposición a Dios. Esa es una mirada del pecado que aquí cometen los hombres, una soberbia y una rebelión contra Dios. Pero hay otras miradas, como por ejemplo que en Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre y la mujer, les dice: dominen sobre la creación y llenen la tierra. Y después del diluvio, en Génesis 9:1, vuelve este mandamiento que el Señor les da a los hijos de Noé:
sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Así que también vemos que hay una desobediencia a ese mandato, porque los hombres decidieron asentarse y construir una ciudad para no ser dispersados por la superficie de la tierra, dice el versículo 4. Quedémonos aquí, estamos bien, estamos cómodos. En el valle de Sinar estamos hablando de un valle fértil, un valle con muchas condiciones para vivir tranquilos y desarrollarnos como cultura humana. Quedémonos aquí, desobediencia al mandato de Dios. Así que no solo rebelión contra Dios, desobediencia a la palabra de Dios. Pero tenemos una tercera, y que está relacionada con justamente lo que hemos conversado sobre el contexto cultural en que se desarrolla la Torre de Babel. Y es que el versículo 4 nos muestra una expresión de una religiosidad pagana, propia de los pueblos de la época. Lo que los sumerios, los antecesores de los babilonios, hacían era que desde lo alto de los sigurat era adorar a sus dioses y ofrecerles una especie de plataforma entre el cielo y la tierra, con la esperanza de que se decidieran a descender entre ellos y a seguirles en su nuevo asentamiento. El paganismo de la época lo que hacía era una transacción religiosa. Yo te ofrezco al Dios, le ofrezco un espacio sagrado para que pueda morar, y yo le doy todo lo que necesite y Él me bendice. Yo te doy, tú me das. Esa es la razón, la lógica del paganismo. Y aquí encontramos de hacerse un nombre, tiene que ver, seamos famosos, traigamos nuestros dioses y toda la tierra nos reconocerán que somos religiosos. Casa de los dioses significa Babilonia en los idiomas babilónicos. Babel significa confusión en el hebreo. Hay una contraposición. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la forma de adorar verdadera? ¿La que inventa el hombre o la que enseña el Señor? Aquí entonces vemos paganismo, religiosidad pagana. Una cuarta, y hay más, pero vamos a quedarnos con 4. Una cuarta apunta al orgullo generado por el florecimiento de la cultura humana. Tenemos la capacidad de desarrollar la agricultura, tenemos la capacidad de desarrollar la construcción, dominamos los metales, trabajamos la piedra, tenemos invención, tenemos capacidad de inventar cosas para desarrollarnos. Entonces somos como Dios. ¿Se acuerdan que la serpiente al tentar a Eva le dijo: no, si tú comes, Dios sabe que tú serás como Él, serán dioses? Bueno, eso está en el corazón caído del ser humano, y Schaeffer, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo pasado, dice, el versículo 4, esta es la primera declaración pública del humanismo. No del humanismo bíblico, que podríamos decir aquel que busca la gloria de Dios, el humanismo secular, aquel humanismo que se separa, que quiere ser autónomo de Dios. Hagámonos un nombre para poder mantener una unidad humana y poder alcanzar la estabilidad social. Podríamos hablar de más perspectivas. Voy a mencionar algunas, pero no las vamos a desarrollar. Que Dios no quiere que el hombre se desarrolle en imperios, donde haya un poder controlador sobre todos los demás. Y en nuestra sociedad actual, que más que humanista, nosotros estamos en una época en el transhumanismo, donde ya el ser humano pierde todo valor, donde adoramos a las criaturas, tenemos una visión egocéntrica más que humanista. Estas cosas también, todas ellas, todo lo que hemos mencionado a modo de conclusión de esta parte, es que ya sea que se trate de rebelión contra Dios, desobediencia a su palabra, paganismo o idolatría, o el humanismo, todas ellas tienen una raíz común. Hemos sido separados de la comunión con Dios y el pecado mora en el corazón. El ser humano está en una condición caída, y como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Aprendemos que Dios es paciente. Aprendemos de que Dios frena el pecado humano. Aprendemos que tiene soberanía absoluta sobre la historia. Y aprendemos que tiene un poder ilimitado para hacer su voluntad perfecta. Contrastemos el poder de Dios y el poder del hombre.
En el versículo 6 el texto dice, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Sorprendente declaración del Señor. ¿Cómo es esto? De hecho, ocupa la misma frase, pero en sentido opuesto, cuando Dios le habla a Job. Y le dice a Job, yo tengo el poder para que lo que yo me propongo hacer, nada me sea imposible, le dice respecto de Dios. ¿Cómo entender este aspecto? Y aquí vemos cómo el texto muestra que los hijos de los hombres tienen poder para hacer según lo que se propongan. Esta capacidad se explica porque Dios creó al hombre a su imagen, y aun cuando está desnaturalizada esa imagen por el pecado, sigue presente en el hombre. Y por la providencia o por la gracia común de Dios, permite al hombre desarrollar su civilización. Si Dios no interviene, y este es el sentido del texto aquí, si Dios no interviene, el ser humano sería tan malo como podría serlo. ¿Qué es lo que nos dice el texto en Génesis cuando Dios decide enviar el diluvio? De continuo hacían y pensaban solamente el mal. Si el Señor deja a los hombres desbocarse, nada les impediría, según lo que ellos quieren, hacer lo malo. Sin embargo, Dios en su paciencia interviene y frena el pecado humano. Entonces, el hombre tiene poder para hacer lo malo, pero ese poder es limitado y está siempre condicionado a la voluntad soberana de Dios. En los versículos 7 y 8 dice que el Señor actúa de tal modo que la construcción de la ciudad se detiene y los hombres son dispersados. Y el medio que Dios usó fue la confusión de la lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. El confundir la lengua, algunos estudiosos señalan, no debió haber sido algo simple, porque tuvo que haber quebrantado todo el pensamiento humano, porque el lenguaje nace del pensamiento, de los afectos y de las emociones. Así que el quebrantamiento que Dios hizo a esas personas no fue un simple cambio de lenguaje, sino que quebrantó su ser entero para detener su pecado. En el texto se revela un conocimiento de Dios como aquel que tiene poder y dominio sobre la humanidad para frustrar sus proyectos que van en contra de su voluntad, frenar el pecado y conducir y dirigir la historia de la redención conforme a su propósito inmutable. ¿Qué aprendemos acerca del Evangelio? Como la última parte de la última sección de la segunda parte que estamos, ¿qué aprendemos de este relato? Aprendemos primero que la salvación es del Señor. Es cierto que en el texto no vemos ninguna referencia mesiánica, ninguna referencia de cómo Dios va a obrar la redención, pero hay que leer el texto en el contexto de la gran historia de la redención. Y fíjense que hay contrastes que podemos hacer. En primer lugar, hay un contraste entre hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Comparémoslo con Génesis 12:2, cuando Dios llama a Abraham. Ve ahí en su Biblia, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios no quiere que nosotros engrandezcamos nuestro nombre. Él es quien toma la iniciativa y Él es el que nos bendice. Él engrandece el nombre de Abraham, porque de Él vendrá el Mesías. La salvación es del Señor. Es Dios quien engrandece y bendice. En el Nuevo Testamento se nos dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. ¡Qué ironía más grande! Pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y anote por ahí para leer después en casa. Filipenses 2, del 9 al 11. Colosenses 1, del 15 al 23. No es el hombre que engrandece su nombre. Dios es el que salva. Es posible identificar también un contraste, en segundo lugar,
entre la dispersión de los hombres por toda la tierra y la promesa de bendición de todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La salvación, que es del Señor, se ofrece o se administra por medio de la familia del pacto, que es la iglesia. En tercer lugar, también es posible identificar otro contraste entre la confusión de lenguas para que no haya entendimiento y el hablar en diversas lenguas para que haya entendimiento. La salvación del Señor se asegura y sella con la venida del Espíritu Santo. John Stott, yo a los varones les compartí devocionales esta semana sobre estos temas. John Stott dice: la historia de Babel mira hacia el futuro, cuando el acontecimiento de la confusión de lenguas será revertido en el extraordinario día del Pentecostés, cuando la gente pudo oír en su propio idioma las maravillas de Dios. La historia de la Torre de Babel debe entenderse en el contexto más amplio de la narrativa bíblica. La redención de la humanidad es un acto soberano de Dios. Ningún intento humano de autojusticia podrá cambiar la naturaleza corrompida del corazón. La salvación solo es posible mediante la elección, la justificación, la santificación y la glorificación en Cristo Jesús. Dios toma la iniciativa y Él es quien restablece la comunión con su pueblo por medio de Cristo. Solo a modo de un anexo que es importante visualizar. Fíjense que lo que intenta hacer los hijos de los hombres con la Torre de Babel es crear un espacio sagrado para que Dios more con ellos. Cualquiera sea el Dios en que ellos pensaban, lo más probable es que eran los dioses paganos. Pero aun cuando fuera el Dios verdadero, está la intención, la pretensión del ser humano de crear un espacio sagrado para Él restablecer su comunión con Dios. En la creación, Dios hizo un jardín y puso ahí al hombre para que lo labrara y lo cuidara. Y el Señor se paseaba en el jardín y tenía comunión con el hombre. Vino la caída y el hombre es expulsado de este jardín, de este lugar en que estaba la presencia del Señor. La caída del ser humano lo apartó de la comunión con Dios. La humanidad intenta establecer su propio espacio sagrado con la construcción de la Torre de Babel. Dios rechaza el intento humano y establece por su iniciativa un pacto con Abraham para restablecer la relación con su pueblo por medio de la promesa del Mesías. El tabernáculo en el desierto, que es descrito en el libro de Éxodo como un espacio sagrado, como un lugar santo, donde mora la presencia de Dios con su pueblo, y luego el templo en Jerusalén, son sombras de lo prometido a Israel. El cumplimiento de esta promesa de restablecer la comunión con Dios se da en la encarnación de Cristo, que literalmente en el Evangelio de Juan se dice ahí en el versículo 14 de Juan 1, dice que Jesús, el verbo, tabernaculizó, hizo su campamento en medio de su pueblo. Es Jesús que se encarna, el espacio sagrado en el cual mora la presencia de Dios y nosotros tenemos comunión con Él. Y con la venida del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, que revierte la confusión de Babel, hace a cada creyente y a la iglesia el espacio sagrado, el templo donde Dios habita. Y por favor, busquen ahí en Apocalipsis 21:3, y lo cantábamos también antes en la liturgia. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, la ciudad de Dios. De Génesis a Apocalipsis vemos la historia de la redención y vemos cómo Dios nos muestra que todo intento humano de restablecer la comunión con Dios fracasa. Pero Él es quien toma la iniciativa. Él es quien nos redime. Él es el que establece la forma de restablecer la relación con Dios. El pacto que Dios mismo hace en Jesucristo con su pueblo. Es Dios mismo quien desciende para habitar entre los hombres en la persona de Jesús. Es Cristo quien busca a los hombres y los llama, no para ser alimentado o cuidado por ellos como lo hacían los paganos,
sino para darles vida y restablecer su comunión con el Padre. De acuerdo a la revelación bíblica, el medio para restablecer la comunión con Dios es solo Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tercera parte y final. Aplicaciones para nosotros. Queridos hermanos, dos cosas que vamos a dejar para esta parte final de esta predicación. La primera de ellas, el Señor nos está haciendo un llamado a una verdadera adoración. Y en primer lugar debemos estar alertas para no rebelarnos contra Dios, para no desobedecer su palabra, para no tener una vida religiosa basada en transacciones de lo que Dios me da o lo que yo le doy a Él, para no vivir en la práctica de un humanismo práctico en la vida. Podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo, pero vivir como si Él no existiera en nuestras decisiones. Tenemos que estar alertas, hermanos, porque miramos la historia de Babel allá miles de años en el pasado y pensamos, qué paganos eran estos sumerios. Pero este mensaje es para nosotros hoy, porque aún nosotros queriendo adorar al Dios verdadero que se revela en la Escritura, podemos nosotros estar creando nuestros propios espacios sagrados y nosotros poniendo las condiciones de nuestra religión. La adoración a Dios no se trata de hacernos un nombre como cristianos o como iglesia local o como denominación. A propósito, la Iglesia Presbiteriana de Chile este año está conmemorando 60 años desde la creación del sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, sínodo autónomo. Por eso planteo esto, que como denominación tenemos que reflexionar. No podemos estar pensando hacernos un nombre, como si eso nos diera, que fuera el prestigio de dejar un legado. ¿Cómo estamos planificando nuestros proyectos? Proyectos personales, proyectos como iglesia local, proyectos como denominación, Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Queremos hacernos famosos por cómo servimos a Dios? ¿A nuestro modo? ¿Queremos asentarnos en la comodidad y seguridad de la ciudad y no obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Acaso convertiremos la iglesia local en nuestra propia Babel? ¿Acaso convertiremos nuestra vida en una Babel? El Señor nos dice que no. No se trata de hacernos un nombre, se trata de humillarnos, tal como leímos en el Nuevo Testamento, para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. Y en segundo lugar, un llamado a la verdadera adoración es que debemos dar gloria a Dios por su gracia y por su misericordia. Porque Él es quien toma la iniciativa para redimirnos y restablecer la preciosa comunión con Él por medio de Jesús. Estamos llamados a anhelar y vivir la adoración verdadera, en espíritu y en verdad, en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra iglesia local, en nuestra denominación, abandonando nuestros proyectos. Fíjense lo que estamos diciendo, abandonando nuestros proyectos para abrazar el proyecto de Dios. Somos llamados a sumarnos a la misión de Dios y a gozarnos en su presencia para una vida centrada en la persona y obra de Jesucristo. La mujer samaritana le decía a Jesús, nuestros padres, los samaritanos, dicen que aquí hay que adorar al Señor. Nuestro lugar sagrado es el monte Gerizim, le dijo a Jesús. Y ustedes dicen que allá en el templo de Jerusalén, en Sión, ¿dónde es la cosa?, le pregunta la mujer. Nosotros también podemos estar perdidos en eso. ¿Cómo adoramos verdaderamente al Señor? Y Jesús le dice una respuesta extraordinaria. No se trata de un lugar, sino que se trata de mi presencia, redimiendo y reconciliando
en Él a Dios con el mundo. Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer le pregunta, sé que el Mesías viene. Y Jesús le dijo, yo soy. La Torre de Babel nos invita a reflexionar en cómo estamos adorando al único y solo Dios verdadero por medio de Jesucristo el Señor. El Catecismo de Westminster nos dice cuál es el fin principal del hombre. No es cumplir la misión de Dios y evangelizar. Eso es una consecuencia del fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Hagámonos un nombre? No. Que Jesús, el nombre de Jesús sea exaltado. Que nosotros nos humillemos y que no busquemos nuestra propia gloria, sino que busquemos la gloria del Señor. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú reinas y gobiernas sobre la historia. A través de siglos, milenios, Señor, tú has conducido la historia de la humanidad. Te alabamos, Señor, porque nos alcanza a nosotros. Tú en tu soberanía, Señor, has pensado en nosotros desde la eternidad para que, conduciendo la historia, nosotros podamos conocerte y adorarte verdaderamente. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Gracias porque pronto volverá a establecer en la nueva creación esta ciudad celestial, de la cual ya disfrutamos, para que podamos glorificarte eternamente y gozarnos en ti eternamente. En el nombre de Jesús, amén.